A ver, pensemos en esto. ¿Por qué alguien comete un delito? ¿Es mala suerte, una mala decisión o hay algo más de fondo? La criminología, la verdad, tiene muchísimas respuestas, pero hoy nos vamos a enfocar en una idea que es súper poderosa y a la vez bastante controversial. La idea de que el crimen, en el fondo, es una elección muy bien calculada. O sea, ¿será que cada delincuente es una especie de calculador súper frío que sopesa los pros y los contras antes de actuar? La realidad, como casi siempre, es mucho más interesante y compleja que un simple sí o no. Y justo ahí, en esa complejidad, es donde empezamos a entender cómo se puede prevenir el delito de formas bien distintas. Ok, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar con la pregunta más grande de todas. Luego viajamos a las raíces de la criminología, nos metemos de lleno a la teoría de la elección racional, vemos cómo se aplica en la vida real y al final nos vamos a poner un poco críticos y a cuestionar sus límites. Bueno, vamos a entrarle al tema. Para entender el crimen, lo primerito es saber qué pregunta nos estamos haciendo. Porque fíjense, dependiendo de dónde pongamos el foco, las respuestas que vamos a encontrar van a ser completamente diferentes. Miren, la criminología es como si tuviera 4 lentes distintos para ver el mismo problema. Algunos se enfocan en la persona, en el delincuente, y se preguntan, ¿qué lo hace diferente? Otros analizan la situación, el acto en sí, o sea, la oportunidad que permitió que el delito ocurriera. Un tercer grupo ve el panorama completo, las grandes fuerzas sociales como la pobreza o la desigualdad. Y finalmente, hay quienes estudian cómo la respuesta de la misma sociedad, irónicamente, puede acabar creando más delincuencia. Y para entender las ideas de hoy, nos tenemos que ir un poquito para atrás, a los orígenes. Todo este debate moderno realmente comienza con 2 grandes escuelas de pensamiento que hasta la fecha siguen definiendo la conversación sobre el crimen. Y aquí tenemos el choque de 2 ideas gigantes. Por un lado, la escuela clásica, que decía, la gente tiene libre albedrío. El crimen es una elección, y el castigo debe servir para que no te convenga hacerlo. Pero un siglo después llega la escuela positiva, y dice, no, esperen, el comportamiento está determinado por cosas que no controlamos, como la biología o el entorno. Entonces, no se trata de castigar, sino de reformar. Este pleito entre elección y determinismo sigue vivito y coleando. Y con todo este contexto, ¡pum!, llegamos a la protagonista de hoy, la teoría de la elección racional. Nació en los años 80 con Cornish y Clark, y lo que hicieron fue tomar esas ideas de la escuela clásica y meterles un zoom increíble para analizar el proceso mental del delincuente con un detalle que nunca antes se había visto. Esta es la clave de todo. Racionalidad limitada. Y esto no quiere decir que los delincuentes sean genios matemáticos, para nada. Significa que en el momento, con la presión, con la poca información que tienen, toman la decisión que les parece suficientemente buena. Pensemos en un ladrón que ve una ventana abierta. No se pone a hacer un análisis financiero de la casa, ¿verdad? Simplemente ve una oportunidad fácil y actúa. Es una racionalidad, digamos, de la calle, no de un laboratorio. Entonces, ¿cómo funciona esta decisión? Bueno, la teoría la divide en 2 niveles, como en 2 partes. Primero está la decisión grande, la de implicación, que es básicamente decidir si le entras a la vida criminal o no. Es una decisión de vida, por así decirlo. Pero luego viene la decisión del momento, la del evento. ¿Robo esta casa ahorita? ¿Cómo le hago para entrar? ¿Por dónde me escapo? Son 2 procesos de pensamiento totalmente distintos. Y aquí es donde la cosa se pone súper práctica. Porque si el crimen es una elección basada en un cálculo, entonces podemos influir en esa elección. ¿Cómo? Pues modificando el entorno para cambiar los números de esa ecuación. La idea es básicamente hackear el cálculo del delincuente. Si puedes aumentar el esfuerzo para que le cueste más trabajo, con mejores cerraduras, por ejemplo, o si aumentas el riesgo de que lo atrapen con más cámaras, o si reduces la recompensa marcando tus cosas para que no las pueda vender fácil, pues le cambias toda la jugada. El objetivo final es simple: diseñar un entorno donde cometer un delito sea demasiado difícil, demasiado arriesgado o simplemente no valga la pena. Pero seamos honestos, no todo es tan sencillo. Ninguna teoría es perfecta, ninguna es una varita mágica. Y la de la elección racional tiene sus puntos ciegos. Y es súper importante que entendamos cuáles son. Hay 3 críticas principales. La primera es su alcance. Funciona bien para explicar a un ladrón de coches, pero a un crimen pasional en un momento de ira, ahí la cosa no cuadra tanto. La segunda es que ignora el porqué de fondo. Se enfoca mucho en la ventana abierta, pero no se pregunta por la pobreza o la desesperación que llevaron a esa persona a ver esa ventana como una opción. Y la tercera, pues, cuestiona la racionalidad misma. ¿Qué tan racional puede ser alguien bajo la influencia del alcohol, las drogas o un estrés brutal? Y así llegamos a la pregunta del millón, el verdadero meollo del asunto en la criminología. Para prevenir el delito, ¿en qué nos deberíamos enfocar?
¿En la situación, poniendo más cerraduras, más cámaras, diseñando mejores espacios? ¿O deberíamos enfocarnos en la persona, atacando las causas de raíz como la pobreza, la falta de oportunidades, la educación? Quizás, y solo quizás, la respuesta no está en elegir una, sino en entender cómo las dos, la situación y la persona, se necesitan la una a la otra.